Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Estuve ausente por algunos días, pero es que mi familia y yo nos estamos mudando de casa y esto de la mudanza es una locura. Pero bueno, ya estamos aquí y ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar de las muletillas. ¿Y qué es una muletilla? Pues, según la Real Academia Española, una muletilla es una voz o frase que repetimos mucho por hábito. Muletilla es un diminutivo de muleta, este instrumento que usamos para apoyarnos cuando tenemos dificultades para caminar. De igual manera, las muletillas nos sirven de apoyo cuando nos vamos a expresar. Todos los idiomas tienen muletillas. En español tenemos cantidades industriales de muletillas. Las hay que son comunes a todos los hablantes de español, como por ejemplo, bueno, o sea, mira, oye, es decir, en fin. También cada país tiene su propia colección de muletillas, como por ejemplo el güey mexicano, el cónchale venezolano, el vale español, el viste argentino, el po chileno, el parce colombiano, bueno, en fin. Aquí estaríamos enumerando durante varios días todas las muletillas. Las muletillas tampoco son un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. No se sabe exactamente desde cuándo las decimos, pero hay quienes plantean que las usamos desde el mismo momento en que empezamos a articular sonidos. Por otra parte, ya Aristóteles en la antigüedad se refería a ellas diciendo que había que erradicarlas. Pero el uso de las muletillas en realidad no es malo. No debemos ver a la muletilla como una figura malévola. Soy una muletilla. Lo malo es el uso excesivo de la muletilla, puesto que esto hace que la frase o la palabra que usamos repetidamente pierda su significado y no aporte absolutamente nada a la expresión. Por ejemplo, entonces tenemos aquí el bizcocho y vamos a aplicar el ron, ¿verdad? Aplicamos el ron y luego del ron vamos a aplicar la crema de coco, ¿verdad? Aplicamos la crema de coco y luego de esto vamos a hacer otra capa con bizcocho y así hasta terminar, ¿verdad? Noten que en este video que acabamos de ver la palabra verdad no es necesaria y no aporta absolutamente nada a la explicación de cómo se hace ese postre. Si bien algunos profesionales como vendedores, oradores, asesores de imagen, etc., recomiendan desterrar de nuestro discurso las muletillas, lo cierto es que en nuestra vida cotidiana, en contextos informales, el uso de la muletilla hace que nuestra conversación sea más expresiva, más dinámica, más fluida. En relación a la enseñanza del español como segunda lengua, la filóloga Alba María Arenas Núñez recomienda la enseñanza de las muletillas para que los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa, para que logren un mejor desenvolvimiento oral. Yo personalmente pienso que si un estudiante de español usa de vez en cuando las muletillas, pues va a sonar mucho más natural. Hay diferentes tipos de muletillas. Algunas de las más comunes son de confirmación, cuando buscamos la confirmación de nuestro interlocutor. Por ejemplo, ¿verdad?
¿Me entiendes? ¿Ok? ¿Me explico? ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? ¿Sabes? De atenuación. Cuando queremos atenuar o suavizar lo que acabamos de decir. Por ejemplo, yo diría como muy medio tipo onda que Rafael es como muy tímido. Cuando la jefa le habló, se medio sonrojó. De reformulación, o sea, es decir, en otras palabras. Respecto a este o sea, me gustaría llamar la atención porque ha cambiado mucho en las últimas décadas. Tenemos un primer o sea que históricamente se ha usado para reformular lo que acabamos de decir. Por ejemplo, según el Instituto Cervantes, un total de 580 millones de personas hablan español en el mundo, o sea, un 7.6% de la población mundial. Un segundo o sea, que es muy joven porque se ha empezado a usar de esta forma en el siglo XX y es la expresión para fijar posición ante lo que acabamos de decir, para fijar la postura ante lo dicho. Por ejemplo, sí, Pedro llegó tarde a nuestra cita con el profesor. Ay, es un irresponsable, o sea. Y está este tercer o sea, que es más que todo usado por los jóvenes, por los adolescentes, y es este o sea que realmente no significa nada y no aporta nada a la expresión. Por ejemplo, ayer fui a la peluquería, o sea, la que está aquí cerquita, y le dije a la peluquera que me cortara solo las puntas. Pero me cortó casi 1 metro, o sea, ¿qué parte de puntas no entendió la peluquera? O sea, horrible. y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista. Si te gustó, suscríbete. Soy una mujer.